De seguro te acuerdas de esta escena cuando Sauron aparentemente explota cuando le cortan el anillo único de la mano. Pero ¿sabías que realmente no explota, sino que Sauron escapa de su cuerpo material? Por eso vemos que la armadura y el yelmo de Sauron caen vacíos como si algo los hubiera abandonado o vaciado. ¿Pero Sauron escapó simplemente porque le cortaron el anillo? Pues para entender mejor esta situación hay que recurrir a los libros y analizar cómo es que narra Tolkien los sucesos de la batalla de la Última Alianza, que es el momento en el que muere Sauron, y además aprovechar para explorar otros detalles curiosos de esta batalla que no vimos en las películas. Así que sin más preámbulo, empecemos. La batalla de la Última Alianza es la culminación de la guerra de Sauron contra los elfos de Gil-galad por un lado, pero sobre todo, el final de su conflicto contra los Númenóreanos en la Segunda Edad del Sol, por lo que esta guerra está muy ligada con la caída de Númenor y la fundación de los reinos en el exilio como son Arnor y Gondor. Como sabemos, Sauron en la Segunda Edad se vio muy amenazado por el poder de los hombres de Númenor, incluso más que por los mismos elfos, por lo que Sauron tenía que destruir a esta isla y a esta raza de hombres. Por eso corrompió la isla cuando viajó allí, provocando la ira de Ilúvatar y el hundimiento de este reino, cayendo en las profundidades de la tierra en las que Sauron también se hundiría, pero solo corporalmente, pues él en espíritu nunca moriría. Sin embargo, esta muerte en Númenor sería crucial para Sauron, ya que perdería mucho poder y la capacidad de cambiar de cuerpos voluntariamente. En otras palabras, cuando Sauron murió en Númenor, volvió a la Tierra Media con muy poco poder. Y además, con lo que no contó el Señor Oscuro, fue que la casa de Elendil pudo escapar a la Tierra Media con sus 2 hijos y algunos fieles. Siendo la casa de Elendil una clase de humanos más alta, bella y civilizada, los hombres menores que habitaban la Tierra Media los recibieron con reverencia, por lo que los exiliados de Númenor tuvieron un permiso implícito para reconstruir su hogar y así fundaron 2 reinos en el occidente de la Tierra Media, en la región de Eriador, la cual había sido devastada por las guerras de Sauron siglos atrás, por lo que Elendil y sus hijos prometieron reconstruir esta región con el arte y gracia númenoriana, que antes había sido instruida por los elfos. Arnor en el norte y Gondor en el sur se fundaron en el 3320, mientras Sauron recuperaba poder en Mordor. Pasados más de 100 años, los 2 reinos de los hombres crecían en esplendor, por lo que provocó la ira de Sauron y este se decidió eliminar a los Númenóreanos de una vez por todas. Fue así que, reunida una gran fuerza, Sauron atacó Gondor, que era el reino más cercano, tomando Minas Ithil en el 3429, la llamada Torre dedicada a la Luna, y allí quemó el árbol blanco que Isildur había traído de Númenor. Isildur, que se encontraba en aquella ciudadela, pudo escapar, y tuvo la misión de viajar al norte para alertar a su padre y preparar una gran fuerza y hacerle frente a la ofensiva del señor de Mordor. Fue así que le encargó la misión a su hermano menor, Anarion, de cuidar Gondor y los bastiones aún en pie, como era Osgiliath, la capital, y Minas Anor, la Torre del Sol. Entonces Anarion se quedaría en el sur resistiendo el ejército enemigo. Isildur pudo llegar al norte, y Elendil entonces entendió que a Sauron se le debía poner fin para siempre, y para ello debía reunir un ejército nunca antes visto, ante lo cual el rey de los elfos Noldor, Gil-galad, que vecindaba con Elendil en Lindon, estuvo de acuerdo y terminar la guerra contra Sauron de una vez por todas. Fue así que el rey de los hombres y el rey de los elfos se unieron una última vez en una campaña que reuniría a todas las razas libres, recordando la alianza que puso fin a la Primera Edad, cuando la primera alianza entre valinorianos, hombres, elfos y enanos conformaron un ejército tan inmenso que cambió la forma de la tierra. Los 2 ejércitos partieron del norte y luego se dirigieron a Rivendell a reagruparse. Allí Elrond unió sus fuerzas, mientras que Isildur dejó a su hijo menor, Valandil, en Rivendell a su cuidado, ya que era muy menor para la batalla. A ellos también se les unirían los elfos Sindar del Bosque Verde, liderados por el rey Orofer y secundado por su hijo Thranduil, los cuales tomaron la delantera hacia la batalla. Pero más bien se puede hablar de varias batallas, ya que la guerra de la Última Alianza duró por varios años, contándose 11 años, pues la declaración oficial de la guerra sucedió en el 3430 de la Segunda Edad, y terminaría con la escena a la que hacemos referencia en el 3441.
En una de las primeras batallas, el ejército de los elfos Sindar se adelantó en el ataque, y allí moriría el rey Orofer, pues los orcos lo superaron en número, sufriendo una derrota al no esperar el ataque conjunto con los ejércitos de Elendil y Gil-galad, pues la alianza de estas dos fuerzas, hombres y elfos llegados del norte, fue tan avasalladora que cuando llegaron a las entradas de Mordor en la región norteña de Dagorlad, las huestes de Sauron no fueron rival ante las fuerzas de los aliados. Allí Sauron sufrió una gran derrota, que tuvo que hacer retroceder a sus fuerzas, y así hombres y elfos tomaron Mordor y avanzaron al interior de las tierras oscuras. Y en lugar de decir hombres y elfos, no se haría justicia a la magnitud de esta alianza, pues entre los ejércitos también se encontraban las tropas de los enanos de Khazad-dûm y otras criaturas que se unieron frente al mal de Sauron. Y este es un detalle curioso, pues Tolkien narra que esta guerra fue tan grande que básicamente todas las criaturas de la Tierra Media participaron en la batalla, desde animales del bosque y aves, y no solo en el bando de los pueblos libres, sino que en el lado de Sauron también había fuerzas fuera de la raza de los orcos, pues para el Señor Oscuro también pelearon hombres del este y del sur, como aves y demás criaturas, hasta tropa de enanos que pelearon por el bando de Sauron, que se supone que eran otras casas de enanos de las 7 que se repartieron por toda la Tierra Media. Recordemos que esta alianza solo fue comparable o superada por la alianza en la Guerra de la Cólera, en la cual se derrotó a Morgoth y llevó a la caída de Thangorodrim, la gran fortaleza oscura de Melkor. Por lo que Elendil y Gil-galad querían imitar el mismo hecho, asediando y tumbando la Torre Oscura de Barad-dûr. Tal asedio duró unos 7 años, empezando desde el 3434, que fue cuando los ejércitos del norte entraron en Mordor, hasta la derrota definitiva de Sauron. Desde el inicio de la guerra, Sauron comandaba a sus tropas desde la reclusión de su torre, y cuando fue asediado, se arrinconó aún más. Desde la torre los orcos y demás aliados de la sombra seguían luchando, y Anarion, que antes resistió en Gondor el ataque de Sauron y que luego se puso al frente del asedio en Mordor, murió a causa de un proyectil arrojado desde la altura de la fortaleza, siendo el segundo rey de los aliados en morir después del rey elfo Orofer. Allí el asedio se reforzó, no quedando otra opción al mismo Sauron que salir de la torre y pelear él mismo la batalla. Su oportunidad de vencer la apoyó en su anillo, que al ser su complemento, cuando se lo colocaba reforzaba sus fuerzas, y más aún cuando aún Sauron estaba debilitado por su caída en Númenor, y aún intentaba recuperarse por completo. Sin embargo, aunque débil, elfos y hombres no eran rival para él y su anillo, hasta que finalmente se encontró cara a cara con los dos altos reyes, Elendil, rey númenoriano, de gran estatura, empuñando a Narsil, la espada legendaria, y Gil-galad, el alto rey de los elfos Noldor, que esgrimía su lanza a Eglos. Allí, en ese encuentro singular, se definiría la guerra en aquel año del 3441. En las películas, este enfrentamiento mítico no lo pudimos apreciar, ya que por obvias razones, cinematográficamente se tenía que resumir todos estos acontecimientos en una sola batalla. En el prólogo de El Señor de los Anillos vemos la batalla de Dagorland, que fue una de las primeras batallas de la guerra, y se fusiona con la última batalla en Mordor, que es cuando Sauron sale a hacer frente y confronta corporalmente a los dos reyes. En pantalla vemos que Elendil enfrenta a Sauron, pero no llega a tocarlo y el enemigo lo derrota con gran facilidad y es socorrido por Isildur. Pero originalmente, Elendil y Gil-galad dan batalla al Señor Oscuro, tanto que con sus dos armas hieren tan brutalmente a Sauron que lo derrotan, pero al mismo tiempo el ataque de Sauron y su anillo fue tal que logró dar muerte a los dos reyes, y que al morir Elendil, su cuerpo cae sobre Narsil rompiendo su brillante hoja. A diferencia de las películas, que es Sauron que con su propio peso fragmenta a Narsil. Aunque lo que pasa a continuación, las dos versiones se diferencian en el cómo de la ejecución, pero el acto es el mismo, a saber, Isildur, con la espada rota de su padre, corta el anillo único de la mano de Sauron y este último pierde la batalla. Mientras que en la película, Isildur corta el anillo en un ataque desesperado por defenderse de la garra de Sauron y que, por pura suerte, rebana los dedos estirados de Sauron, mientras que en el libro es más complejo aún, y que explicaría el por qué Sauron pierde definitivamente aquella guerra con aquel ataque de Isildur. Y es que al morir Gil-galad y el rey Elendil, Sauron también queda agonizante físicamente. Se supondría que caído en el suelo e indefenso,
Fue allí que Isildur era el único rey de todos los que pelearon que quedaba en pie, así que este entendió que Sauron aún se mantenía con vida porque el anillo que llevaba puesto lo seguía alimentando, dándole un poco de fuerza para no morir corporalmente. Es así que Isildur, llevado por la furia hacia Sauron, por haberle dado muerte a su padre, se dispuso a quitarle el arma que lo alimentaba, el anillo de poder, aprovechando que el enemigo estaba vulnerable y no daba más pelea. Así que dándose cuenta que el único arma que le había hecho daño había sido la espada de su padre, no utilizó espada cualquiera, sino a Narsil, y con el fragmento que aún tenía en la empuñadura, sería suficiente para cortar el físico de Sauron y quitarle el anillo que aún lo mantenía con vida. Así, Isildur en ese acto dio fin a Sauron derrotándolo por completo, y al tomar su anillo, el cuerpo de Sauron no tenía más fuerza para contener su espíritu, por lo que el espíritu del Señor Oscuro no tuvo otra que huir debilitado a algún rincón de la Tierra Media donde nadie pudiera encontrarlo, hasta que en un futuro tuviera la suficiente fuerza de volver y reunir a sus sirvientes. Es por eso que Isildur no entregó el anillo único a los altos señores elfos que quedaban en pie, como Elrond y Círdan, o lo fundió en el fuego del Monte del Destino, pues dolido por sus pérdidas, lo tomó como un tributo por parte del enemigo para hacerle una reliquia que simbolizara su triunfo frente a Mordor, y porque pensó que Sauron nunca volvería a retar a Gondor y mucho menos sin su anillo, pues ese artefacto fue el motivo que le dio confianza al Señor Oscuro la primera vez que atacó a los hombres, pero sin este preciado arma, Sauron perdería toda esperanza de victoria futura. Y viéndose como el único rey vivo de todos los que antes marcharon a la guerra, Isildur conservaría el anillo porque fue él el que sobrevivió y dio muerte final al enemigo del mundo, pues así se leen sus palabras que profirió ante Elrond y Círdan. Esto lo conservaré como indemnización por la muerte de mi padre y por la de mi hermano. ¿No fui yo quien asestó al enemigo el golpe de muerte? Y con esas palabras terminaba la segunda edad del sol en la Tierra Media y comenzaba la tercera edad. Isildur conservó el anillo por un tiempo en Gondor hasta que ese artefacto fue su perdición cuando este rey se dirigió al norte para hacerse cargo del reino de Arnor, perdiéndose su persona y el anillo en el río Anduin. De manera que, dando todo este contexto de la Guerra del Anillo, entendemos mucho mejor ese acontecimiento, en el que Sauron no explota porque le quitaran el anillo, sino que en esas circunstancias de gran debilidad, Sauron dependía por completo del anillo de poder para mantenerse en pie, y al ser cortado de su presencia física, Sauron tenía que huir dejando atrás ese cuerpo que ya era inútil y mejor recuperarse por un tiempo para luego volver con más fuerza y tratar de recuperar el anillo de poder. Lo mismo debería aplicarse a lo que vemos en la película. Aunque en escena vemos a un Sauron poderoso, podemos interpretar la escena como que cuando Isildur corta el anillo, Sauron no puede recuperarlo, y el espíritu debe abandonar el cuerpo porque sin ese objeto, en esas precisas circunstancias, ya no podía seguir peleando sin su arma, que era lo que le daba fuerzas. Es así que ese resplandor que vemos como una onda expansiva es un efecto de escapatoria de Sauron, no porque explota, por eso su armadura queda vacía. Obviamente hay que entender que fue un recurso que las películas usaron para contar aquellos eventos, que fiel o no, es una escena de apertura icónica en toda la trilogía. Pero por complejidad en detalles, en los libros se explica mucho mejor aquellos eventos, y que la Guerra de la Última Alianza duró más de 10 años, y que acontecieron muchas otras batallas aparte de la que vemos en pantalla, y que la derrota y muerte física de Sauron está mucho mejor explicada. Y bueno, hasta aquí este video. Espero te haya gustado y comprendido a grandes rasgos cómo fue que aconteció la Guerra de la Última Alianza, que da explicación a algunas tomas, algunas escenas y detalles de las películas que nos ayudan a entender mucho mejor la historia. Recuerda darle like a este video y suscribirte al canal para seguir trayendo historias sobre el mundo de la Tierra Media y el Señor de los Anillos. Un saludo y hasta pronto.